allí está Fidel y los herederos de Fidel y Raúl y el señor este que está ahora de presidente. Es más, es que le da un argumento. Mira, las sanciones son tan absurdas. En primer lugar, son ineficaces para cambiar gobierno. En segundo lugar, tú le das un argumento al gobierno, pero ¿qué es lo que repitió Fidel Castro durante 50 años de su hegemonía política? Que todo el hambre y toda la necesidad, él había destruido todo, como pasó aquí. Aquí previamente se destruyó la economía, se destruyó la sociedad, se destruyeron las instituciones, se destruyó la moral pública. Pero después te viene el argumento. Todos son las sanciones. Tú ves que el gobierno frente a todo, el argumento son las sanciones. Aun cuando la destrucción fue previa a las sanciones. Eso siempre tiene que decirse, por cierto. Yo condeno, censuro y rechazo las sanciones, pero hay que decirlo, si uno de verdad es opositor, porque hay unos que lo dicen, tú sabes, congraciándose. Si uno es opositor, uno tiene que decir que la verdad verdadera es que no son las sanciones las que tienen al país, lo que tienen al país. Pero las agravaron por supuesto, y hacen recaer sobre los sectores menos pudientes. Tú no ves que ni Diosdado Cabello ni el presidente de la República han rebajado, que han aumentado más bien sus volúmenes corporales. Entonces se ve que allí no está pasando en Miraflores, no está pasando ninguna necesidad. Ahí no puede estar. Donde está pasando necesidad es en los sectores más pobres de la población. Paradójicamente llega otro problema que en teoría a Estados Unidos no le conviene, que es el tema de la migración y a otros países de la región. La cantidad de venezolanos que han buscado salir hacia Estados Unidos a través de la selva del Darién o a otros países vecinos de Latinoamérica. Que clama a Dios. Eso no se entiende. Todo ese último tránsito de los venezolanos matándose en el Dairén y matándose en el Río Bravo, es una situación realmente, digamos, dolorosa, humanamente dolorosa, que debía, repito, llamar a la conciencia del gobierno y también llamar a la conciencia de los opositores. Porque yo lo he dicho, Rosy, y lo repito y lo repetiré hasta el día de las elecciones del 2024, cualquiera que él sea. La prolongación, 6 años más, de esta tragedia, de este desastre, de esta destrucción, de esta depredación, de esta corrupción, el poder no va a depender del gobierno. El gobierno está en su lógica perversa de mantenerse en el poder, de preservar su hegemonía. Si este gobierno logra, por cualquier medio, imponerse en el 2024 y prolongar 6 años más todos esos padecimientos, hay que imaginarse lo que yo le he dicho, haga un ejercicio mental y imagínense la destrucción de Venezuela 6 años más. Bueno, eso será responsabilidad del liderazgo opositor. ¿Y qué garantiza que ese liderazgo opositor pueda dar un verdadero cambio en los próximos 6 años de no ser Maduro? Bueno, por lo menos hay que dar el beneficio de la duda. Yo creo que tiene un gran desafío. Es que no es posible, mira, sin una negociación, porque lo que hemos dicho nosotros, ya ese tema es repetitivo, ¿no? Pero aquí se necesita un candidato para ganar las elecciones. Eso es difícil, pero creo que es lo más fácil. En segundo lugar, que el gobierno esté dispuesto a entregarse a una transición que tiene que ser pactada y convenida, sin lugar a dudas, y con todas las garantías para quienes van a dejar el poder y la garantía del espacio político para el chavismo puesto en la oposición. Pero lo más difícil va a ser gobernar en el postchavismo, porque el país va a quedar en ruina, conflictivizado, martirizado, y un gobierno, por supuesto, va a tener grandes expectativas de cómo resolver el problema humanitario, los problemas básicos, un país que está destruido en los servicios públicos, en el salario, en la comida de la gente. O sea, el país va a quedar devastado, destruido. Y entonces, a ese gobierno, por eso es que ese gobierno tiene que tener una base de sustentación fuerte, que tiene que ser el producto, incluso lo que yo llamo de un pacto de Estado. De un pacto de Estado, además, entre ese, queramos o no queramos, entre esos poderes, tanto nacionales como territoriales, que van a quedar en manos del chavismo, y un pacto de Estado para sacar adelante a Venezuela. Yo creo que incluso, mira, una negociación, yo veo que estas negociaciones en México entonces van, que si las condiciones electorales, las mejores condiciones electorales, ojalá se tuvieran, pero mira, un gobierno que tiene el 80% del país en contra, lo que hace falta es una oposición que capitalice eso, y eso no le gana a nadie. Pero ahí está el ejemplo. Nosotros, ¿por qué perdimos 14 gobernaciones en las últimas elecciones? Está muy claro el tema de la falta de unidad, y por eso, pero conoce muy bien, yo, eso es porque quedó en manos de los ciudadanos. Lo que hubo en las elecciones regionales y municipales no fue un fraude electoral, fue un fraude político que se hizo la propia oposición negándose a apoyar por rencillas, por rivalidades, por cosas subalternas. Hasta el estado Táchira. Bueno, chicos, yo creo que eso es lo más emblemático, por supuesto, pero hay 14 estados más que se hubieran podido ganar. Entonces, el tema no es condiciones electorales, y el tema de las habilitaciones, inhabilita, que habiliten este, que no habiliten, yo estoy en contra, lo repito, pero el tema fundamental que hay que negociar es la transición.
cómo se va a producir esa transición. Incluso, yo lo digo y creo que hay que hacerlo con los pies en la tierra. Yo creo que tenemos que colocarnos en los dos escenarios. Yo veo muy difícil que el gobierno, con la impopularidad que tiene, pueda ganar las elecciones, pero esa es una alternativa que hay que contemplarlo. Yo pienso, si el chavismo va a gobernar 6 años más porque gane unas elecciones legítimamente, el chavismo tiene que gobernar liberando los presos políticos, restituyendo los poderes públicos, restituyendo las libertades públicas, y la oposición tendrá que hacer una oposición convencional, oponerse, pero dejarse de todas estas aventuras y de la búsqueda de las trochas y los caminos verdes. Y por supuesto, si la oposición gana, que es la que tiene la mayor posibilidad, si logra unificarse, bueno, entonces el chavismo tendrá que tener un espacio político. Tendrá entonces, porque la gente enseguida brinca, como tú le dices, bueno, van a quedar impunes y se van a ir sin pagar, no vale. Ha habido transiciones en el mundo entero. Y el sitio, mira, hay que ver lo que fue el apartheid, por ejemplo. Una cosa de segregación, pero de la más execrable. Hay que ver lo que fueron las dictaduras genocidas del Cono Sur. Hay que ver lo que fue el comunismo, pues, en Polonia, en todos los países. Bueno, y en todos esos países se buscaron fórmulas que, garantizando la justicia, porque eso es la primera cosa, la justicia, sin embargo, privilegiaran el sentido de la rectificación, reunificación, reconciliación, porque el país tiene que seguir adelante. Imagínate tú que nosotros, un poco lo que pasó en... Un país ya muy fracturado y con muchas divisiones. Mira, hay dos ejemplos. Tiene que caminar hacia eso. Hay dos ejemplos en el mundo que son lapidarios. Es el ejemplo de Sudáfrica y de Zimbabue. Roger Mugabe y el señor Mandela fueron ambos, digamos, tuvieron el rango de libertadores de sus países. El señor Mandela, cuando salió del poder, salió a entenderse con sus carceleros porque él entendió que para sacar a Sudáfrica adelante había que pagar un costo, había que pagar un sacrificio. Pero hasta con su mujer, hasta con Winnie Mandela, porque le pedían la venganza. El señor Mugabe tomó ese camino de la venganza y convirtió a Zimbabue en un infierno, prácticamente en el país con mayor inflación y con mayor... Bueno, lo echó por el basurero. Esos son dos países, mira, que han corrido dos liderazgos que corrieron así. Entonces tú ves, como eso cuando está por aquí, aquella vieja comiquita de Dios y el diablo por aquí tentándote. Bueno, ese es el camino de Dios. El camino de Dios es buscar que los venezolanos nos reconciliemos, que los venezolanos nos reunifiquemos, que volvamos a una democracia de tolerancia, de aceptación de la diversidad, de reconocimiento del otro, de la preservación de los espacios de cada quien. Hacia eso es que tenemos que avanzar. Un camino que hoy parece difícil cuando muchas personas critican a aquellos líderes que hablan de transición, que hablan de negociación, que hablan de esa reunificación. Tenemos que irnos a una pausa. Al regreso seguimos conversando. No se aparten y recuerden que también tendremos al final del programa nuestro segmento de interacción con todos ustedes a través de nuestras cuentas en redes sociales, @rosa_periodista en Twitter y en Instagram, y @argumentos_gb en Twitter, ahora que está representado con esa X. Pausa, volvemos.